Bueno, pues qué alegría veros y poder estar esta tarde juntas, ¿no? Que yo ahora que os veo menos, pues cuando estoy me encanta. Así que bueno, ya muchas sabéis el personaje que vamos a tratar hoy. Si no te acuerdas o no lo habéis leído pues en el anuncio o lo que sea, mejor que mejor. Porque mi idea es comenzar hablando de la vida de esta personaje, de la mujer que vamos a hablar hoy, comenzando con una narración. Entonces, pues si no sabéis quién es, va a resultar quizá un poco más interesante. Así que bueno, voy a leer. En una ciudad junto al mar vivía una mujer que no ocupaba cargos importantes. No se conocen grandes discursos suyos. No dejó libros escritos. No encabezó batallas ni ocupó lugares de honor. Mientras otros buscaban reconocimiento, ella buscaba necesidades. Mientras muchos acumulaban, ella repartía. En una ciudad donde todos corrían detrás de sus propios problemas, aquella mujer parecía haber descubierto un secreto distinto para vivir. Y aunque su nombre no resonaba en las plazas, sí resonaba en los corazones de quienes habían sido abrazados por su bondad. Pero un día, la noticia cayó como una tormenta inesperada. Aquella mujer murió. Aquella mañana parecía normal. Las calles despertaban lentamente. Los comerciantes abrían sus puertas y la vida seguía su rutina. Pero en una casa de la ciudad, el tiempo se había detenido. Había llanto. No el llanto escandaloso de una tragedia pública, sino ese dolor profundo que nace cuando se va alguien que hacía bien sin hacer ruido. Las mujeres entraban y salían de la habitación con los ojos hinchados. Algunas llevaban telas dobladas contra el pecho. Otras acariciaban costuras con los dedos como si tocaran recuerdos. Y en medio de la habitación yacía la mujer. No sabemos si fue rica, no sabemos si fue hermosa, no sabemos si tuvo títulos importantes, pero sí sabemos algo. Su ausencia dejó a demasiadas personas rotas. Entonces ocurrió algo inusual. En vez de preparar simplemente el entierro, enviaron a buscar urgentemente a un hombre de Dios, como si se negaran a aceptar que una vida tan llena de compasión terminara allí. Cuando él llegó, encontró una habitación llena de lágrimas y testimonios silenciosos cosidos en tela. Subió al aposento, oró, y sucedió lo impensable. Aquella mujer abrió los ojos otra vez. No porque hubiera sido poderosa, no porque hubiera sido famosa, sino porque era voluntad de Dios que más personas fueran bendecidas a través de ella. Y quizás hoy, mientras escuchamos esta historia, entendamos algo importante. Hay mujeres cuya mayor predicación no sale de un púlpito, sino de una vida que deja huellas de amor a donde quiera que pasa. Aquella mujer se llamaba Dorcas, también conocida como Tabita. Y su historia sigue recordándonos que ninguna obra hecha con amor pasa desapercibida delante de Dios. Y hasta aquí la introducción. Así que este es el personaje del que vamos a hablar hoy, un personaje que yo creo que del cual tenemos mucho que aprender. Y bueno, mi idea no es hablar mucho, no es dar un mensaje expositivo, porque bueno, mañana ya vamos a tener doble porción, vamos a tener 2. Y me gusta aprovechar que no somos un grupo muy numeroso para estudiar juntas, escucharnos las unas a las otras, así que mi idea de esta tarde es eso. Por eso también solamente hemos cantado una canción en principio. Así que voy a repartiros el texto. Inicialmente, aunque yo haya ahora leído una narración, vamos a leerlo de donde debemos de leerlo y voy a ir simplemente compartiendo puntos de interés que a mí me han resonado durante esta semana y estas semanas pues sobre su historia. Entonces voy a compartir algún punto de interés y luego voy a explicar de qué forma para hablar de esto juntas de una forma ordenada y no a través de qué método he pensado usar esta tarde. Así que igualmente, aunque ahora mismo voy a compartir un poquito yo, voy a aprovechar y os lo voy a compartir
Y así pues lo tenéis. Ahí uy, te dejo algunas y voy. Vale, gracias. Van a sobrar porque he hecho copias de más. Si puedes pasar, Luis. Bueno, pues estamos ante una de las no muchas historias o ante una persona de las pocas privilegiadas en haber experimentado ya lo que es la resurrección. He puesto aquí en pantalla un resumen de las que aparecen en la Biblia. Y bueno, y entre ellas, de las primeras cosas que me llaman la atención, es que realmente las personas que vemos que han resucitado no son personas quizá, no sé, como estamos hablando, no son personas muy renombradas, no son personas muy, pues ya ves, una mujer humilde, sencilla, que simplemente era generosa y compartía de su don, que en este caso es la costura. Y el Señor pues permitió que resucitara. Aquí tenemos, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de Sunamita, el hijo de la viuda de Naín, que yo pienso que quizás los méritos, todo fue por gracia de Dios y por su misericordia, ¿no? Pero quizás fue por esas obras de las madres por las que acabaron esos hijos resucitando. Pero me llama la atención cómo Lázaro quizás sí es más entendible, ¿no? Porque era un amigo muy íntimo de Jesús. Pero el resto son personajes que realmente pues no llaman a primeras la atención o quizás no eran personas muy conocidas públicamente en su entorno. Así que bueno, eso así como una anotación. Y bueno, y qué privilegiadas estas personas, ¿no? Qué privilegiada en este caso también Dorcas, que es de la que vamos a hablar. Así que vamos a ir leyendo ahora del texto. Empieza diciendo: había entonces en Jope, que es el puerto de donde salió Jonás, que me resulta interesante siempre recordar qué otras historias han ocurrido en los lugares cuando los leo, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Yo voy a ir leyendo una frase y me voy a parar y os voy a decir. Me voy a parar mucho. De aquí que me llama la atención. Me llama la atención ese término de discípula en femenino, porque este es el único pasaje de toda la Biblia en la que aparece este término en femenino. Evidentemente, aunque no aparezca el término o el concepto como tal, pues se sobreentiende que había muchas más discípulas mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Lidia, tenemos a María, Marta, María Magdalena, que sabemos que eran discípulas de Jesús. Pero me llama la atención que este es el único capítulo en la Biblia, el único momento en el que se pone este concepto como tal, discípula en femenino. Otra cosa que siempre me gusta pararme es el tema de los significados de los nombres. En este caso, Dorcas es en griego, Tabita en hebreo. Dorcas quiere decir gacela, que era el símbolo de belleza, un símbolo de belleza. Y me ha parecido como una pincelada muy bonita, porque concretamente no sabemos si era bella, porque hay otros personajes de la Biblia, por ejemplo, puede ser Esther, la reina Esther, o Raquel, o Sara, que sí sabemos que eran hermosas. Pero no se dice nada de Dorcas, y sin embargo en su historia muestra la belleza del Señor. De una forma muy, no sé, muy vislumbrante para mí. Seguimos. Dorcas, ¿no? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Voy a volver a parar. De esta frase a mí es de las que más me ha hecho pensar de todo el pasaje. La verdad que me quedé un rato ahí dándole vueltas al final, por lo que estaban agradecidas y por lo que ocurrió un poco todo, fue por sus buenas obras. Y a mí me ha tocado en el sentido de decir, Señor, ¿cuántas veces estoy yo llena de buenas intenciones que quizás no las convierto en acción? Y me he puesto a repasar en este año y ya he tenido un montón de buenas intenciones que bueno, podría ponerme aquí a contar que no he llegado a convertirla en buenas obras. Así que me parece algo a reflexionar, ¿no?
¿Cuántas de nuestras intenciones al final nos esforzamos en que sean y en hacerlas? Y bueno, luego era una mujer generosa, de limosna, probablemente sencilla, pero que compartía. Vale, seguimos. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, bueno, cerca, eso es otro detalle, estaba como a 3 o 4 horas andando, para ellos cerca. Pero yo no paraba de darle vueltas, de hay que ver que yo pertenezco a la generación de la inmediatez. Y 4 horas de ida, 4 horas de vuelta son al final un día entero. Fue un sacrificio, quiera que no, que hicieron los discípulos que fueron allá por Pedro. Que no estaba 10 minutos, vaya. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Aquí me vuelvo a parar. Cosas que aquí, de lo que acabamos de ver, a mí me dan mucho que pensar. Por un lado, qué buena memoria tenían de Dorca y de su vida, de su muerte, diría. No todos los personajes de la Biblia dejan esa bella memoria. Por poneros un ejemplo, Jeroboam, en Primera de Reyes 16, fue recordado después de su vida por el pecado que cometió. O, por ejemplo, Judas, en los Evangelios, es recordado como el que le entregó, el que entregó a Jesús. Y esto me lleva a mí a una de las preguntas que os quiero dejar en esta tarde, que es: ¿por qué crees tú que vas a ser recordada cuando no estés? A mí me da mucho que pensar, porque quizá la respuesta a esa pregunta nos debe condicionar a nuestra forma de vivir muy fuertemente. Así que, ¿por qué crees que va? Y bueno, nosotras quizás somos jóvenes y podremos pensar como, bueno, todavía tenemos mucha vida, que nunca sabemos. Así que, si mañana mismo desaparecemos, ¿por qué nos recordarán a nosotras? Así que, o nos recordarán más a nosotras o a Jesús a través de nosotras, que es lo que debería ser, ¿no? Y la otra parte que me encanta de esta historia es que le mostraran túnica. Me encanta porque me recordaba, y a mí quizá, de hecho por eso tengo muchas ganas de que ahora compartamos todas, porque bueno, pasa con esto y con todos los pasajes de la Biblia, que al final cada una vamos recibiendo en base a las circunstancias que estamos viviendo también. Y yo, por ejemplo, este año estoy dando pasos atrás con ministerios pues, por haberme ido lejos, porque ahora me voy a ir más lejos. Y a mí esto pues me ha tocado mucho, el recordar que el ministerio no tiene por qué ser público, que el ministerio no tiene por qué ser pues como estoy hoy aquí. De hecho, pues fijarse, ¿no? Tu talento, sea cual sea, bien sea coser, como era con Dorca, bien sea cocinar, bien sea escribir, organizar, es tu ministerio. El talento de cada una. Así que es un recordatorio de que debemos de ponerlo para ministerio, porque todas tenemos, absolutamente todas. Así que, y bueno, y luego es que me parece precioso que Dios haya escogido a esta sierva y no a una que a lo mejor podría haber sido más, ¿no? A una que probablemente en la iglesia pasaría como alguien desapercibido, a lo mejor. No desapercibido de que no, porque cariño sí que le tenían. Así que, sí. Así que bueno, esa es otra de las cosas que a mí me han hecho reflexionar mucho. Sigo leyendo. Dice: entonces, sacando a todos, de la misma forma que hizo Jesús con la hija de Jairo, ¿no? Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Me gusta que le llame Tabita a la hora de hacer el milagro y no Dorcas. No uso el nombre griego, sino el nombre... Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y nada, últimos apuntes por mi parte para poder compartir todas.
Por un lado, me encanta esa última frase de muchos creyeron en el Señor, porque estamos hablando de un ministerio aparentemente silencioso, y ¿quién le iba a decir a ella? Pues la cantidad de personas que se convertirían al saber sobre esta resurrección, ¿no? Como su vida al final sirvió de puente para muchas conversiones, sin que quizá estuviera pues en un banco de pie en medio de la calle, y sin embargo pues fue luz. Como el Señor al final nos usa con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, con nuestras capacidades. Si están puestas verdaderamente en su voluntad, vamos a ser luz independientemente, ¿no? Así que eso me parece muy bonito. Aparte de que seguramente yo creo que ella ni en pintura se hubiera imaginado que esos pequeños detalles de servicio que hacía le llevarían a resucitar. Yo creo que ni en la mejor de las imaginaciones suyas se pensaría eso. Así que eso por un lado. Y también por penúltima anotación por mi parte, esta también me ha hecho reflexionar muchísimo en la importancia de con quién pasamos nuestro tiempo. De la misma forma que, por ejemplo, el paralítico que descendió del techo fue gracias a las amistades que él tenía y a con quién pasaba él el tiempo. Pues lo mismo ocurre aquí con Dorcas, ¿no? Si ella no hubiera invertido en personas espiritualmente maduras, pues ahí se hubiera quedado en la tumba probablemente. No creo que los discípulos hubieran hecho ese esfuerzo en buscar a Pedro Así que hoy estamos haciendo bien en estar aquí todas y en pasar tiempo nosotras y en invertir. Y no solo con las relaciones de amistad, sino incluso con la iglesia, ¿no? ¿Hasta qué punto, me hacía reflexionar esto, nos impactan en nuestra vida el estar en una iglesia espiritual o un poquito más dormida espiritualmente? Quizá podemos perdernos de muchas bendiciones que pueden darse, pues no sé. Así que bueno. Y ahora sí, por último, por mi parte, si puedes pasar, Luis, quería hacer una comparación entre Dorcas y Safira. ¿Por qué? Porque son las dos personajes mujeres como más remarcables en este comienzo de Hechos. Estamos en Hechos 9, pues hasta ahora dos de las personajes así que más sobresaltan o sobresalen son Safira y Dorcas. Refresco Safira por si acaso. Safira con su marido, en un momento en el que la iglesia primitiva estaban uniéndose, vendiendo viviendas para compartir el dinero entre todos y demás, pues toman la decisión de vender su casa, pero dicen que le había costado un poquito más barata porque al final querían quedarse una partecilla a ellos. Entonces como que era un sacrificio muy grande y eso Dios lo castiga y acaban falleciendo y acaba siendo algo yo creo que súper notorio para el resto en esa época. Entonces, para mí hay muchas comparaciones que se pueden hacer entre estas dos mujeres. Safira muestra un corazón orgulloso, mientras que Dorcas es una discípula sencilla. Safira quiere reconocimiento porque al final ese fue el motivo por el que vendió la casa, mientras que Dorcas quiere servir. Safira es egoísta porque miente o engaña con ese precio que dice, y Dorcas, sin embargo, reparte de lo que tiene y da a las viudas Safira está vacía, por eso quiere llenarse económicamente. Dorcas está llena y por eso quiere dar. Safira cae a causa de su rebelión. Dorcas es levantada por gracia. Con la muerte de Safira, la iglesia vivió o experimentó el castigo del pecado, mientras que con la muerte de Dorcas lloran la pérdida de una sierva santa. El testimonio de Safira sirvió como advertencia, mientras que el de Dorcas sirvió como ánimo y ejemplo. Una muere deshonrando a Dios y otra resucita honrando a Dios. Así que creo que es de pensar. Y no sé si os pasará o me pasará solo a mí, que yo muchas veces cometo el error de cuando veo estas comparaciones o veo ciertas historias en la Biblia, yo siempre me pongo a mí como el personaje más bueno del que estoy leyendo. No sé si
me identifico siempre con el bueno. Entonces, a lo mejor de primera yo estoy leyendo esto y yo digo, bueno, yo soy Dorca, o quiero ser Dorca. Pero os animo, porque yo a mí misma me he animado haciendo esta tabla, a verme en qué me identifico con Safira, porque yo caigo en el orgullo, caigo en el egoísmo, caigo en... Así que bueno, os animo también un poco a que esto nos sirva a reflexionar a dónde queremos llegar y en qué partes debemos quizá de mejorar y en qué partes debemos de escudriñar de nuestros corazones. Y bueno, yo hasta aquí, estas son algunas cosas que a mí me han llamado mucho la atención sobre Dorcas. Y ahora la idea mía es que hablemos todas de forma ordenada. Para hacerlo de forma ordenada, si puedes pasar, Luis, a la siguiente, he pensado que realicemos un EBI, o el método de estudio bíblico inductivo. Que levante la mano, ¿a quién le suena o a alguien le suena? Pocas personas, ¿no? Pues mejor, porque así pues aprendemos una forma nueva de estudiar la Biblia juntas. Es una forma para estudiar la Biblia en grupo y sacar un poquito de chicha juntas. Así que se divide en 3 pasos. Primer paso, observación. Entonces, bueno, el método este es un método existente, pero yo aquí he añadido mi remix o mi añadidura de Ruth. Entonces, ¿qué añadidura he metido yo aquí? ¿Cuál es mi idea? Mi idea ahora mismo es que vamos a poner un cronómetro de unos 7-10 minutillos. Si puedes pasar un momento la página, Luis. Os voy a dejar aquí puesta una leyenda y quiero que en esos 7-10 minutos me gustaría que, tengo aquí colores, nos dividimos en grupos para poder compartirnos los colores y que podáis subrayar el texto en base a la leyenda. Bueno, os animo a hacerlo. A mí es algo que me es súper útil y hay muchas veces cosas que leyendo las paso más por alto y cuando me paro a subrayar siempre me doy cuenta de muchísimas más cosas. Así que, pues eso, por ejemplo, yo siempre suelo empezar por los personajes de naranja. Entonces empiezo señalando a lo mejor personajes, los lugares, todas las cosas así históricas, tiempos, lugares, eso lo pongo de naranja. Esto evidentemente es un ejemplo. Y si queréis usar otros colores o si queréis hacer otras formas, yo tampoco soy alguien que cada una... Pero bueno, os doy una forma. Así que bueno, aquí podemos usar también mucho el color rosa, que al final mujeres de la Biblia, cuando veamos cosas de familia... Bueno, la cosa es que estar atenta a la leyenda e ir subrayando. Y mi idea es que mientras que vais subrayando, también vamos a repartir un boli. Y lo que me gustaría que hagamos en este paso número 1, en estos primeros 10-15 minutos, es ir apuntando todo lo que explayando lluvia de ideas. Principalmente explayando preguntas, que es la otra cosa que a mí me resulta muy útil. Mientras que voy subrayando, por ejemplo, Jope, pues una flechita. ¿En qué otras partes de la Biblia se habla de Jope? O, pues así, con todo. Lida. ¿Por qué estaba Pedro en Lida? Está diciendo aquí que Pedro estaba en Lida. Y, no sé, preguntas, aunque incluso sepáis la respuesta, a mí me ha pasado de apuntar preguntas muy obvias que yo ya sabía o creía que sabía la respuesta, pero el hecho de pararme me ha hecho encontrar tesoros. Así que, bueno, si os parece, vamos a dedicar unos minutillos. Creo que somos 12, he contado muy rápido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Luis, tú también puedes si quieres, ¿eh? Yo ahora te reparto uno, si quieres hacerlo tranquilo o si quieres hacerlo también con nosotras, puedes. Así que vale, como somos unas 12, podemos hacer grupos de 3. Eso iba a decir. Vale, sí, menos mal, Mari Carmen, que me lo has recordado. A las hermanas de casa, no sé si ellas verán... Bueno, claro, os voy a decir el pasaje que de hecho, como estaba aquí puesto, no lo he mencionado, que es Hechos 9, del 36 al 42. Así que también podéis aprovechar, y bueno, si tenéis colores por allí, estupendo. Dejamos aquí puesta, a ver si se puede dejar la leyenda que también pongo ahí la cámara o algo que la vean ellas también. Y bueno, y luego la idea es compartir juntas, que de hecho las que estáis en casa podemos quizás bajar aquí el volumen y podéis compartir entre vosotras. Y nosotras pues vamos a hacer grupitos de 3, si os parece.
para compartir lo que hayáis apuntado. Lo que voy a hacer es que voy a poner cronómetro porque como todas hablamos, bueno, las mujeres hablamos mucho, para tener un poquito de control. Y bueno, así que en esta primera parte eso, os dejo que subrayéis y que anotéis todo lo que se os ocurra que pueda ser de interés para luego compartirlo entre nosotras. Vale, pues nada, voy a ir dejando colores. Venga, ahora sí, vamos a poner un poquito en común. Es que me parece muy interesante porque seguramente teniendo el mismo texto, teniendo la misma leyenda, cada grupo hemos hablado cosas diferentes. Por eso me gustaría poner en común. Así que, nada, si queréis compartir pues algunas cosas que hayáis hablado. Sí, venga, empezamos por aquí. ¿Quieres hablar tú, abuela? Yo, pero es que no me acuerdo lo primero. A ver, déjame lo primero. ¿Hace falta decir todo lo que está aquí? Sí. Sí, cosas que hemos resaltado que... Bueno, que ella enfermó y murió y esa tragedia se convirtió en bendición y al final fue para glorificar a Dios. Y también, pues, viendo cómo se asemeja la historia a otras historias parecidas, como Lázaro o la chica de 12 años, que, por ejemplo, cuando Jesús va a donde Lázaro, está mucha gente, muchos judíos llorando y Jesús se conmueve y llora. Y aquí al llegar Pedro, también van todas las viudas llorándole y mostrándole las túnicas y los vestidos. Y también pues que se repite también que Jesús con lo de la chica pues se quedaron pocas personas y aquí también Pedro directamente lo saca todo. O sea, como cuando pasa esto pues o poca gente, un número contado en el caso de Jesús o solos. ¿Algo más que queráis decir? Hombre, a mí me gustaría resaltar, porque es lo que más me llama la atención, son que abrió los ojos. Y yo le quiero dar un poquito porque ella abrió los ojos del cuerpo, ¿no? Pero ¿cuántas veces al leer un texto o al estar escuchando un mensaje tenemos que estar atentos para que se nos abran los ojos espirituales, que son quizá los más importantes, ¿no? Y que poquito a poco la visión espiritual cada día sea más... Bueno, ya está. ¿Tú quieres decir? No, era que justo lo que yo te iba a contar era que en la primera parte del rosado, cuando dice Espíritu Santo, justo también subrayé esa parte, porque me parece que es la parte más, es la que más me llama la atención de todo esto que se murió. Ella se muere y nosotros no sabemos si ella es creyente o no, no sabemos absolutamente nada de ella, nada más sabemos que era una buena persona. Y al resucitar, resucita por medio del Espíritu Santo y abre los ojos. Y creo que también que eso significa esto, ¿no? Que era bueno, pero ya. Es interesante porque yo no había usado el subrayador de Espíritu Santo, no lo he... Como que y tiene una parte. De hecho, justo lo estaba compartiendo con mi grupo, como con la misma leyenda y el mismo pasaje, cada una me fijo y tenemos colores diferentes. Por aquí, venga. No cierres los ojos y te vas a caer. Pues yo voy a decir algo que se sale del contexto. La niña muere, la muchacha muere y llaman a Pedro y le dicen que ha muerto. Entonces yo estoy comparándolo cuando llaman a Jesús porque murió Lázaro. Pedro fue enseguida y Jesús estuvo 1 día y medio esperando para glorificar al Padre. Es lo que se me ha ocurrido que sea así diferente. También subrayar la importancia de los nombres en la Biblia,
que ahora le ponemos a uno Pepito, Juanito, pero antes se ponían los nombres con intención, ¿no? Entonces refleja un poco su aspecto físico, el pensar una persona humilde, con la que baja la cabeza, que se asusta pronto, que no sé, que con una personalidad especial. Yo puse la comparativa de que ella, las limosnas que ella hacía, o sus obras, está muy arraigado con Isaías 58, del 6 al 8. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que compartas el pan con el hambriento y con el pobre y con los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas a tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y eso es precisamente lo que le pasó a ella. Sus obras hicieron eso, que viniera la gloria de Jehová delante de ella, la justicia la rodeó. Y también que estábamos compartiendo del nombre y me pareció curioso que el animal es rumiante, y que, como Ruth compartió, es una belleza, pero también habla de la rapidez. Y todo lo que ella hizo, se le hizo fue, vamos a movernos rápido. Lo del momento. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Hola, Ruth. Hola. Ruth. Es que Mari Carmen tenía el micro, por eso no se me escuchaba. No Comparte. Me alegro de verte, Ruth. Igualmente. Mira, yo quería compartir que hay que levantar la mirada en la iglesia o en los que están alrededor nuestra para ver las necesidades que tiene cada persona. Porque a veces vemos la necesidad y miramos para otro lado. Y yo creo que eso es un pecado, porque el Señor dice no solo que tenemos que hacer lo que no hay que mirar para otro lado, ¿sabes? Eso es, y sobre todo también que Dorcas no dice nada del esfuerzo que hizo para hacer las cosas, porque toda prenda, yo que soy costurera sé lo que una se esfuerza para hacer cualquier cosa, ¿sabes? Y ahí no dicen nada del esfuerzo, pero el esfuerzo también está ahí, ¿sabes? Bueno, nada más quería compartir eso. Me alegro de veros. Muchas gracias, Reyes, por compartir. Y eso, y animarse también las de casa a compartir las cositas que el Señor esté hablando. Me recuerda el versículo que ha hablado mi abuela al principio. Lo tengo por aquí, que decía: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, visitar, hacer, por lo que hablábamos, no quedarnos en intenciones, ¿no?, sino en obra. Y es muy buen apunte ese de sin queja, porque es muy fácil hacer, pero remarcar lo que me ha forzado, remarcar lo que... Pues sí. Continúa. Ajá, es verdad. Así sería Safira, dicen por aquí. Algunas veces también, como dice Ruth, tengamos la mirada en el Señor para que nosotros no lo hagamos, que también el maligno nos pilla por sorpresa, pero siempre el poner la mirada en el Señor nos hace reconocer que pecamos y nos podemos arrepentir. Pues yo resalto, que lo compartía con Carmen y Ausi, el hecho del versículo 40. Pedro se puso, bueno, eso que lo diga Ausi, resaltaba que Pedro se puso de rodillas y oró, y él, aunque no lo he aportado con las hermanas, pero se me viene a la mente que la persona que también enseñó a los discípulos a orar era el Señor,
el Padre Nuestro. Entonces, hoy en día, gracias a Dios y gracias al Señor y a todos los hermanos que nos enseñan con ese aporte de oración, hoy seguimos hablando con Dios y expresando todo lo que está en nuestro corazón. Y el ponernos de rodillas a solas es una bendición, poderle contar al mayor psiquiatra que Dios, nuestro Padre y el Señor, por la sangre suya que murió en la cruz por nuestros pecados, afligirnos y reconocer pues que le necesitamos, ¿no? Entonces, para mí mi mayor psicólogo y mis mayores oraciones y lágrimas que pongo el coche con llanto es cuando iba al trabajo, ¿no? Que decía, gracias Señor por esta hora de oración. Y decimos 5 minutos y hora y media. Bueno, ese es mi aporte. Bueno, se ha coincidido en varios puntos, por aquí, por allí, referente a la enfermedad, la muerte, que es para la gloria de Dios. Y después también a mí me llama la atención la instrucción que los discípulos reciben de alguna manera, que fueron rápidos, se enteraron de que estaba Pedro allí, vamos a buscar a Pedro. Y la actitud de compasión que tuvo Pedro, porque Pedro hubiera dicho, yo que voy a andar esos 4 kilómetros, y él cogió, se levantó y fue a la necesidad que tenía la Tabita, ¿no? Y el poder de Dios, que la presentó viva, el milagro de que muchos creyeron, y otra cosa que me pregunto es que eran todas viudas, las que estaban allí. Todas viudas, ¿no? Pero, y la huella, ¿no? Que es una mezcla de todo, como el Señor mueve las piezas, tanto en el dolor, en el sufrimiento, en la oración. O sea, es un pasaje que habla de muchísimas cosas. Está bien. Bueno, a mí lo que me he quedado con que ella que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, esa abundancia que ella tenía, pues se la había otorgado el Señor. Ese don inmesurable que se le había dado el Señor a ella. Y me recuerda también, comparo con el Cornelio, porque Cornelio era también, no siendo judío. Ahora aquí yo no sé si ella, Dorca, era judía o una gentil, no sé. Posiblemente, ¿no? Vale. Claro, pero Cornelio no, Cornelio sí era un gentil, pero a pesar de todo el Señor miró lo que Cornelio hacía diariamente, que él también abundaba en obras y abundaba en limosnas, y el Señor escuchó su oración. Entonces en ella, porque ha dejado, le decía a Mari Carmen, que ha dejado huella, dejó, ¿no? En ese momento, porque ya después de su resurrección no sabemos cuánto tiempo más vivió, pero dejó muchísima huella Dorca, y eso nos da, ¿no? Eso de que nosotros también, no sea por nuestras buenas obras, sino lo que el Señor pone en nuestro corazón. No hacerlas porque voy a ganar algo, no, sino porque el Señor, con la fe acompañada con obras, es lo que el Señor quiere. Primero los ojos puestos en Jesús, y eso es lo que te va a hacer a ti por gracia, porque también un versículo dice que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Entonces, es lo que nos va a ayudar, ¿no? A ver y a mirar, como decía Reyes, levantar nuestros ojos y mirar dónde está la necesidad. La necesidad y en lo que en nuestras fuerzas podamos hacerlo, pero sabiendo de que todo, absolutamente todo, viene del Señor. Es lo que puedo yo aportar, ¿no? No me está escuchando. ¿Lo quieres decir tú, Ángela? Así que... Como tú me digas. Como a mí no me está escuchando. Conchi, ¿tú también querías compartir algo quizá? ¿Conchita?
Ah, pues a lo mejor me confundió yo, ¿no? Bueno, seguimos y si no, pues hay libertad para... Lo de discípula, si pensamos bien lo que quiere decir, en realidad, pues alguien que sigue a un maestro. Hermana, sí era creyente, era discípula. El texto empieza y había una discípula, o sea que seguro que es una creyente, una discípula de Jesús, del Señor. Entonces, ella como discípula creía y obedecía lo que estaba aprendiendo del maestro, que era el Señor. ¿Qué hace? Pues cuida de las viudas, que era una de las leyes, una ley menor, pero una enseñanza del mismísimo Señor que decía que las viudas debían de estar sostenidas. Hasta en la ley, en Deuteronomio, cuando los levitas, que ellos no estaban sostenidos con tierras ni nada por el estilo, Dios incluye a las viudas con ellos para que siempre fueran sostenidas, nunca les faltase nada, ni a las viudas ni a los huérfanos. Entonces, ¿ella qué estaba haciendo? Pues cumpliendo lo que había aprendido, de hacer buenas obras, ayudar a las viudas. Por eso al final todas están llorando, una gran cantidad de viudas que ella seguramente las estaría sosteniendo, ayudando o confortando, y por eso al final pues lloran y la acompañan en el milagro que sucedió posterior. Y tú también. Bueno, pues a mí lo que me ha gustado más es que me recuerda a Gálatas 5, lo que no me acuerdo del versículo, de esta discípula, los frutos del Espíritu, bondad. Me ha gustado mucho, la verdad. Está muy bonito y se aplica muy bien, me ha gustado mucho. Y nada, ahora te lo paso a él. Bueno, pues yo he puesto, como decía que había que hacer una lluvia de ideas, he puesto también un par de preguntas o un par de cosas. Me he preguntado de qué manera Dorcas tocó el corazón de las mujeres, como estaban diciendo aquí las hermanas, ¿no?, que dejó huella. Yo pienso que tocó el corazón de estas mujeres, ¿no?, porque se ve, ¿no?, que como la amaban, la querían, ¿no? Y eso es que tocó sus corazones, ¿no? Y eso pues relacionándolo con el ser discípula y es que hacía las cosas pues de manera desinteresada, con el amor del Señor, con el amor de Dios, con una generosidad de que te lo doy a cambio de nada, ¿no? Y ella pues se daba, y eso tocaba el corazón y tocó el corazón de estas mujeres, ¿no? Después hay muchos más detalles, hay más detalles como por ejemplo el hecho de que Pedro sacara a todos afuera antes de orar de rodillas, también es un detalle curioso, que antes de hacer un milagro como ese no espera que haya muchos testigos, sino que lo saca afuera, se pone de rodillas delante del Señor, ¿no? También es un detalle que me llama la atención. Y otro detalle que me llama la atención, que algo se ha nombrado, lo habéis nombrado vosotras, y es la secuencia de cómo lo que pasa con ella, ¿no? La secuencia dice que primero Pedro le dice levántate, después le dice a continuación ella abre los ojos, después de abrir los ojos le coge la mano, o sea, le ofrece su mano, abre los ojos, después ve, ¿vale? Una cosa es abrir los ojos y otra cosa es ver. Entonces abre los ojos, ve, y finalmente se incorpora y le da la mano, ¿no? Como un acto de entrega. Y creo que es una secuencia que toda persona que necesita ir a Cristo, acudir a Cristo, que necesita al Señor, pues tiene que tener, ¿no? Ese abrir los ojos, ese ver, ese levantarte y tomar de la mano y decir y dejarse. ¿Y para qué? Para finalmente tener vida, ¿no? La presentó viva, tener vida. Y bueno, pues un poco estas cositas. Pues muchas cosas, ¿no? Muchas cositas. Así que esto vendría a ser la parte número 1. No pasa nada que las otras son... La segunda, bueno, pero la otra es más corta. Bueno,
¿Puedes poner, Luis, un momentito otra vez la...? Vale. Si puedes darle a la de atrás. Sí. Ahí, gracias. Vale. La parte 1 realmente es más larga. Más larga, ¿por qué? Porque podríamos... Pero, aparte, podríamos escribir, buscar patrones numéricos. Es verdad que aquí números no hay muchos, pero, por ejemplo, yo me preguntaba también... Bueno, no me preguntaba... No se sabe cuánto tiempo estuvo orando Pedro, si fueron muchas horas, si fueron minutos, no sé... Pero bueno, hay otros pasajes que el patrón numérico se puede tirar uno mucho tiempo. Patrones lingüísticos, de repeticiones, de analogías, metáforas, que podríamos tirarnos mucho tiempo. Es verdad que antes cuando lo expliqué me faltó remarcar el hecho de que me gusta de este método el hecho de diferenciar. El punto 1 realmente era hacerse preguntas y fijarse en la literalidad. Destacar cosas, pero sin añadir nosotros, sin añadir opinión, sin añadir significado por nuestra parte. Y me gusta separar esas dos cosas. Una cosa es fijarnos en la literalidad y ahora vamos a ir a la 2, que ya sería interpretación. Que un poco lo hemos hecho, pero bueno, quería aún así dedicar unos minutillos porque supongo, no sé si habéis apuntado preguntas, que era un poco también la idea. Entonces, ahora sería el tiempo de intentar dar respuesta, no a todas, porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero un poquito a algunas de las preguntas que hemos escrito. Entonces, vamos a dejar 10 minutos, sé que es poquito, pero como ya se nos va un poco el tiempo, por lo menos para hacer un poquito algo. ¿Y la idea qué es? O ideas de interpretación, bueno, idea. La idea de ahora que tenemos poco tiempo, pues leer un poco más de contexto, de un poco más de lo anterior, del pasaje anterior, del capítulo anterior y quizá del posterior. Mirar en la Biblia, ahora sí abrir la Biblia y ver las referencias cruzadas, que nos van a dar muchos datos y que pueden darnos muchas respuestas incluso a nuestras preguntas que hayamos escrito. Buscar en algún momento o en algún versículo otras versiones y leer principalmente si hay alguna, por ejemplo... A mí me ha llamado la atención eso de que cuando van a llamar a Pedro le dice levantándose entonces Pedro, pero no dice si Pedro estaba sentado, si Pedro... No se dice qué estaba haciendo Pedro, pero dice que se levantó. Y eso me ha llamado la atención, ese verbo. Pues quizá ese podría ahora yo buscarlo en otra versión, a ver qué verbo utilizan las otras versiones. Y bueno, y ya, por último, que no nos daría tiempo, pero importante, un poquito más de investigación del contexto histórico, de la parte geográfica, que aquí se mencionan varios lugares, que eso, bueno, no nos da tiempo ahora, pero quería dejarlo anotado. Entonces, vamos a dejar otra vez 10 minutitos y simplemente vamos a intentar, de las preguntas que hemos puesto, pues rascar un poquito más. Lo que sí que he pensado que quizás, como vamos ya con el tiempo justo, compartamos, ahora va a ser importante el momento de compartir las 3 de cada grupo para que haya una sola portavoz. Y así creo que luego podemos, eso, para no alargarnos tanto y no acabar a la madrugada. Así que bueno, vamos a dejar, queda más o menos claro, ¿no? Lo que hay que hacer ahora. Pues dejamos entonces puesta esta diapositiva y vamos a dejar un tiempecito nuevamente. Bueno, me da cosa cortaros, pero como se hace tarde... Vale, pues vamos a hacer otra rondita de grupo en grupo. Tenemos 4 grupos y luego en casa también lo cuento como un grupo, así que también podéis compartir de esta segunda parte. Y Luis igual, si quieres compartir algo también puedes. Empezamos quizá por el orden... Empezamos por los grupos de aquí y luego si en casa queréis, pues adelante. Tampoco es obligatorio, evidentemente. Y luego, por último, Luis, si quieres compartir algo, también te lo pasamos. ¿Portavoz de este grupo quién es? Pues nosotras no hemos visto referencia. A lo mejor vosotras la habéis encontrado, nosotras no. Pero hemos visto de lo que la historia pues antes y el después. Y nos ha llamado la atención... Pues que Pedro justo se queda muchos días en Job después de hacer, de Dios hacer este milagro a través de él, y se queda en una casa
de un curtidor, ¿no?, de Simón, cerca del mar. Y Jesús siempre también estaba cerca del mar muchas veces. Y también lo que pasa después, ¿no? Algo parecido, ¿no? Le llegan a Pedro y Pedro otra vez se levanta corriendo y va hacia donde Cornelio. Y ahora pasa después este primer gentil, ¿no? Se le da la visión y este gentil, Cornelio, me llama la atención que, justo antes se hace un milagro con una persona con Dorcas, que hacía buenas obras y limosna, y de Cornelio se dice que era también temeroso de Dios con toda su casa y que también hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Entonces, pues me ha llamado la atención que justo como eso. Interesante. Siguiente grupo. Bueno, el Señor tiene su metódica que es la suya porque Él tiene su estilo y su personalidad. Y como en cada población, dependiendo de no sé qué detalle, pero que da testimonio de una manera o de otra. Con el centurión pues fue porque sanó a su trabajador, ¿no? Y aquí fue una cosa notoria porque era una persona conocida y que resucitó. Entonces fue un acto de su soberanía que usó el Señor para convertir a más gente. Es difícil coordinar a veces el pensamiento porque ya mi pensamiento se va de repente para un sitio y no soy capaz de pillarlo, ¿no? Creo que eso era Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Fue como si hubiese hecho una pequeña campaña en Jope para que la gente viera que del autor de la vida emana vida. ¿Por aquí? Sí. Pues nada, nosotras hemos estado aquí mirando en otras traducciones que dice en el versículo 36, esta abundaba en buenas obras. Y otra traducción dice, se dedicaban por entero en vez de esta abundaba en. Después, en lo que es la enseñanza, que la vida y la muerte están en las manos de Dios, que Él da y Él quita. Y después, referente a lo geográfico, Jope es lo que ahora es Jaffa en Israel. Y era un puerto antiguo que servía de enlace vital entre el interior de Judea y el mar esta ciudad también es el sur de Tel Aviv. Y Lidia estaba a 16 kilómetros de Jope, de Jaffa. Toma, ella también te... Está la aplicación. La aplicación. Sí, luego vale. Sí. Bien. Referente a las buenas obras que hacía Tabita, vemos como las viudas era gente cercana a ella, o sea, que era gente de la misma ciudad, posiblemente, muy cercana. Y estábamos hablando de el comentario que ha hecho Reyes, muy acertado, por cierto, que a veces descuidamos un poco los hermanos de nuestra propia congregación y nos vamos a 3.000 kilómetros a ayudar, que no está mal, pero como manda la palabra, primero es el prójimo, nuestra familia espiritual o directa, y que no debería de haber en ninguna congregación pues nadie cercano a nosotros que esté pasando necesidad. Esa es la enseñanza. Y lo que estabas preguntando tú de Pedro, en la versión de la Biblia de Jerusalén pone Pedro partió inmediatamente con ellos. En vez de se levantó, como hay varias versiones que lo dicen así, en la Biblia de Jerusalén pone Pedro partió inmediatamente. Muy interesante. ¿En casa hay algo que queráis compartir? En confianza, sí. Yo quisiera preguntar una cosa que desconozco.
Bueno, ¿qué pienso? A ver, ¿qué pensaría Pedro que tuvo el poder de resucitar a Dorcas? ¿Hay alguna persona más en la Biblia, aparte de Jesús, que resucitara a otra persona? Ujú. Por aquí dice mi abuela, menciona a Elías, Eliseo también. Eso es Eliseo, no Elías, es Eliseo. Y Pablo también, a Eutico, cuando cae de la ventana, también lo resucita. Gracias. Sí, es verdad. A unos discípulos también... Pero... Ujú, es verdad. Pues sí, pero son pocos los casos y es interesante. En relación a eso, estábamos nosotras en nuestro grupo leyendo cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo, y nos llamaba la atención que Jesús sí le da la mano antes de que ella abra los ojos. Sin embargo, Pedro no la tocó a Dorcas, le dio la mano después de que había abierto los ojos. Bueno, un detalle así pequeño, pero bueno, que nos ha llamado la atención, y a raíz de ahí estábamos pensando también en las leyes de pureza que ellos seguían, que es que no podían realmente tocarlo. Así que sí, es verdad. Eliseo, sin embargo, están comentando si se acuesta sobre... Sí, y yo con Eliseo estaba también recordando otra de las resurrecciones que me llama mucho la atención, que me parece muy curiosa. Es una que cuando ya Eliseo estaba muerto, hay otro hombre que están cargando recién fallecido, que de repente llega una tropa como con armas o algo y tiran el cuerpo corriendo, el cuerpo toca los huesos muertos de Eliseo y revive. Que también es otra historia muy curiosa de resurrección. Sí. Claro, para embalse. Espera, te doy el micro para que escuchen. No, con referente a lo que decía Betty, que sí podían tocar a los muertos porque a veces era inevitable. Lo que pasa que quedaban impuros y tenían que estar 7 días fuera del campamento. Pero muerto a veces... Claro, había que tocarlo, vamos, para embalsamarlo, para lavarlo, como se dice aquí con Dorcas, había que... Sí. Claro, es verdad, es verdad. ¿Y Luis, quieres compartirnos algo? Bueno, puedo decir algunas cosillas, aunque ya lo habéis dicho todo, no voy a poder decir mucho más. Pero bueno, puedo decir algunas cosillas, algunas puntualidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esta mujer pues diera limosnas, no creo que fuera una persona pobre, más bien era una persona rica. De hecho, hacía túnicas, y las túnicas eran un producto costoso, bastante costoso. Entonces, lo que me impacta también es el buen uso que tenía esta mujer del dinero, de todas las cosas que ella tenía, que bueno, al fin y al cabo es Dios el que pone esos recursos a cada uno de nosotros, a cada uno en particular, y ella hizo un buen uso de todos esos recursos que había puesto Dios en su mano, ¿no? Entonces ella, teniendo ese dinero, ese don también de coser, pues puso ese don a disposición de todas las viudas o de la gente pobre, de la gente que necesitara vestido, porque seguro que en esa época había también mucha gente pobre dentro de la iglesia. Pues eso era un gran ministerio que a ojos de los apóstoles pues también sería algo muy importante. Luego hay otra cosa que me llama la atención, y es que bueno, aquí tengo estoy dudoso porque no sé, a lo mejor vosotras quizás también podéis saber algo más. Yo sé que Alida ya dijo algo de que hay una diferencia con Jesús, que Jesús tardó 3 días o 4, bueno, no recuerdo bien si eran 3 o 4 en ir, y aquí parece que no tardó tanto, que tardó menos. Bueno, recientemente yo pude averiguar por qué Jesús tardó esos días, y es porque
en los fariseos y en lo que en las leyes que tenían ellos, pues para ellos una persona no moría hasta que pasaban 3 días, porque decían que el espíritu estaba, digamos, alrededor de la persona y hasta que no pasaban esos 3 días, pues ya el espíritu no ya desaparecía. Bueno, no sé exactamente qué es lo que creían, pero decían que tenían que pasar esos días. Entonces Jesús como que esperó acaso hecho esos 3 días para que la resurrección que se produjera en Lázaro fuera una resurrección que ya los fariseos no pudieran decir absolutamente nada. Era una resurrección total y no podían decir absolutamente nada. Aquí entonces veo también una conexión porque el hecho de que a ellos le dijeran no tardes en venir a nosotros, y aquí viene mi pregunta, mi duda, es que seguramente ella estaba enferma porque dice que en aquellos días enfermó y murió. Entonces puede ser que durante el periodo de estar enferma ellos le dijeran a Pedro, ven, no te tardes en venir porque está enferma y va a morir. Entonces puede ser que se diera ese caso, aunque también está el otro caso en el que enfermó, murió y después llamaron a Pedro para que viniera con celeridad, aunque desde ese punto de vista no tiene mucho sentido la celeridad, ¿no? Quizá a lo mejor que viniera antes de darle entierro. Pero bueno. Entonces, ¿qué quiero sacar con esto? Pues, en primer lugar, la fe que tenían esas personas, porque en el pasaje justo anterior, Pedro está sanando a un paralítico. Y eso fue notorio en todos los alrededores. Entonces, seguro que estas personas tuvieron una fe profunda, es decir, esta mujer está enferma, seguro que si viene Pedro, sana. O a lo mejor tendrían incluso más fe todavía, en la que diciendo, aunque esté muerta, si Pedro está aquí, resucita. Entonces me llama la atención la fe que tenían. Y luego, esto ya lo habéis dicho, pero también me llamó la atención que gracias, pasó igual con Lázaro, que Jesús resucitó a Lázaro y gracias a eso mucha gente se convirtió. Y aquí también pasó lo mismo, que gracias a esta resurrección pues fue notorio en toda Jope y muchos creyeron. Así que, bueno. Muy interesante los apuntes. De hecho, yo justo en relación a la pregunta de Luis, yo me preguntaba, ¿los discípulos iban con intenciones de que Pedro resucitara? O a lo mejor simplemente con la intención de que Pedro orara por ellos como iglesia, por la pérdida, o que orara por su vida. No sé, me hacía también esa cuestión. Si ellos realmente iban ya con esa intención de que Pedro hiciera ese milagro, o quizá... Y también me parece muy buen apunte que muchas veces tendemos a cometer el error de relacionar una persona humilde o sencilla o generosa con que sea limitada económicamente y no tiene por qué ser así. Así que eso me parece también muy buen apunte. Pues vale, ya estamos concluyendo. Ya nos quedaría la tercera parte, que no sé si podrías ponerla, Luis, un momento otra vez, que es la de aplicación. ¿De qué va esta última parte? Básicamente va de reflexionar en, vale, después de todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho, no ha sido poco, ¿esto a mí qué? ¿Qué me afecta a mí hoy? Y ya hemos hablado también de aplicaciones personales, yo creo, en el tiempo que hemos estado compartiendo. Por eso pienso que tampoco hace falta ahora dedicar demasiado tiempo, pero sí me gustaría dedicar 2 o 3 minutos, aunque ya hayamos compartido de aplicación personal, para ponerla en orden. 2 o 3 minutos para pensar de forma individual en, Señor, este pasaje a mí hoy, ¿qué me quiere decir con esto? Tengo aquí 2 preguntas también orientativas, que son, ¿qué te enseña este texto sobre Dios, sobre ti mismo o sobre tu relación con los demás? ¿Y qué verdades debes empezar a aplicar hoy mismo? Así que eso, en esta última parte simplemente vamos a poner eso,
2 minutos, 3, para meditarlo individualmente y compartimos así un poquito ya para concluir y cerramos. Bueno, pues ahora sí, ya hemos concluido. ¿Alguna querría compartir algo en cuanto a aplicación personal? Aquí hemos apuntado que Dios tiene todo el poder y escucha y responde las oraciones. Y que tenemos que estar más en unidad, que cuando estamos en unidad, el Señor mira eso. Y algo se activa que da fruto y vemos milagros y respuestas de oración de parte de Él. Prácticamente eso, la unidad. Muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Que en comparación con una eternidad, por ejemplo, que tenemos, tengo una aportación y yo creo que casi todas lo tenemos también en mente, que aunque ya somos bienaventuradas porque al tener al Señor es una bendición ya. Lo que ha dicho Ruth de las obras que el Señor ha puesto en nuestra vida para hacer y compartir con los demás también, pero el decirle al Señor en nuestra oración, de preguntarle, Señor, ¿qué ministerio o qué obra o qué don puedo desarrollar en los años que me queda aquí en la tierra? Y ser transformada con su Espíritu Santo, Señor, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo que me queda? Ya conociéndonos cada una como el Señor nos ha hecho, como nos ha escogido, pero ya es como hija de Dios, ¿no? Como Dorcas dio lo mejor al Señor, pues el tiempo que me queda, ¿cómo puedo ser un instrumento útil en tus manos? Tenemos siempre el perfil, es que he estudiado, es que he trabajado, es que me he formado, pero terrenalmente. Ahora decimos, Señor, espiritualmente, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, al menos es un motivo de oración. El tiempo que nos queda, ¿cómo invertirlo para su reino? Muy bien. Pues nada, lo dejamos en principio aquí. Para mí ha sido muy enriquecedor. Yo creo que hemos compartido mucho más de lo que yo podría haber compartido sola, así que para mí ha sido muy enriquecedor.